Recientemente, en un artículo publicado en Scientific Reports, el genetista de la Universidad de La Laguna, Vicente Cabrera, llegaba a la conclusión de que los aborígenes canarios descendían de esclavos romanos llevados a las islas para trabajar en talleres de extracción de púrpura. En este capítulo voy a explicar por qué creo que esta conclusión es errónea. Acompañadme. Bienvenidos al 30º capítulo de Alter Historia, el canal de historia alternativa. Vicente Cabrera llegaba a esta conclusión tras estudiar un taller de púrpura hallado en el islote de Lobos, en el norte de Fuerteventura. En este taller de púrpura, hallado en 2012 por unos turistas en la llamada Playa de la Calera de este islote de Lobos, al parecer se extraía la púrpura de unos pequeños caracoles marinos, concretamente de lo que se denomina la Strammonita aemastoma. Estamos hablando de la llamada púrpura de Tiro o púrpura imperial, un tinte de color precisamente púrpura que se usaba para tintar la ropa. Este tinte se extraía principalmente, como decimos, de varias especies de moluscos, de caracoles de mar, los llamados caracoles de mar, sobre todo el Bolinus brandaris, lo que en el sur de España se conoce como cañailla, ¿verdad? De las secreciones de las mucosidades de estos moluscos se extraía el tinte púrpura. Aunque se cree que ya en Creta, en torno al 1600 a.C., ya se usaba este tinte, fueron los fenicios los que elevaron la extracción de la púrpura a un nivel, digamos, ya industrial, ¿no? Fueron los que le dieron realmente la trascendencia que tuvo en el mundo antiguo. Tenemos que tener en cuenta de que la cantidad de moluscos que hacían falta para sacar un solo gramo de tinte era inmensa, ¿no? Pero este gramo de tinte, digamos que tenía un valor aproximado de llegó a tener un valor aproximado de entre 10 y 20 gramos de oro. Después, con este tinte se teñían las túnicas ceremoniales de emperadores, de reyes, de sacerdotes, de patricios romanos. Era un producto absolutamente de lujo, destinado a las élites. Se extraía en las costas tanto del Mediterráneo como del Atlántico. En el Mediterráneo posiblemente fue Tiro el principal centro de extracción, y en el Atlántico podemos citar Gadir, la actual Cádiz, ¿verdad? Las Islas Gadeiras, que eran digamos el archipiélago que entonces se formaba allí en esa parte del Atlántico de la península ibérica, las Islas Gadeiras. Y eso en el Atlántico, digamos, vertiente norte del Atlántico. En la vertiente sur podemos citar las llamadas Islas Púrpuras. Estas Islas Púrpuras están situadas en la bahía de Essaouira, en Marruecos. Essaouira, que antiguamente se llamaba Mogador. En esta bahía, en estas Islas Púrpuras, también fue un centro muy importante de extracción de la púrpura imperial. De aquí nos ha quedado la palabra purpurado, que se aplica a los cardenales de la Iglesia romana, de la Iglesia católica, los purpurados. Pero, igualmente la palabra cardenal también procede de esto, porque cardenal viene de cárdeno, de amoratado. Estamos hablando de esta vertiente cromática, el morado, el violáceo, el púrpura, ¿verdad? Bien, en este taller, hallado en el islote de Lobos, se habría encontrado cerámica procedente de Hispania, fechada aproximadamente entre el siglo I a.C. y el siglo I después de Cristo. Estamos hablando de esta época concretamente. Se trataría nada más y nada menos que la primera confirmación física de la presencia de Roma en las Islas Canarias. Bien, la conclusión de Vicente Cabrera en este artículo que os digo habría sido la de que los aborígenes canarios
tanto los guanches, los canarios, los majos, los gomeritas, los venahoritas, los bimbaches, con distintos nombres según la isla, habrían tenido un origen precisamente en este tipo de industria, en la industria de la púrpura. Habían sido esclavos romanos llevados a las islas para la extracción de púrpura. Estos esclavos, según Cabrera, habrían posiblemente sido comprados en el puerto marroquí de Mogador. Estábamos hablando antes de la actual Essaouira, las Islas Púrpuras, ¿no? En este puerto, posiblemente, que ya habría talleres de púrpura, por lo menos desde Jua II. Luego hablaremos de Jua II, es bastante importante este personaje. Desde aquí podrían haber sido trasladados a las Islas Canarias para establecer estos talleres, ¿no? Y cuando el negocio dejó de ser rentable, pues habrían sido abandonados en las islas y este habría sido el origen de los aborígenes canarios. Los principales argumentos de Vicente Cabrera, y luego voy a ir desmenuzando estos argumentos, serían, en primer lugar, que los aborígenes canarios, cuando llegaron allí, digamos, llegó la conquista castellana y normanda en el siglo XV, digamos que no sabían navegar, al parecer no sabían navegar, ni siquiera navegaban entre islas, no había comunicación entre las distintas islas. Y claro, pues esto siempre se ha especulado de por qué los aborígenes canarios no sabían navegar. ¿Será que les habrían llevado allí, no habrían llegado por su propia cuenta? Esto siempre ha sido un argumento que se ha especulado bastante con él, ¿no? En segundo lugar, que no usaban armas ni herramientas de metal, ¿no? En una época, digamos, en la que el hierro y el bronce pues era de conocimiento general, ¿no? Ellos, digamos, que vivirían en la edad de piedra. Bien. Además, otro de los argumentos de Cabrera es que el poblamiento de las Islas Canarias no habría sido resultado no habría sido accidental, no habría sido resultado de un naufragio o de una sucesión de naufragios o de gentes que se hubieran perdido en el mar, hubieran llegado allí accidentalmente, sino que parece haber sido un poblamiento, digamos, planificado porque, digamos, que habrían llevado ropa, ganado, semillas y útiles para vivir en un entorno aislado. Habrían introducido en las Islas Canarias tanto cereales como higos, como cabras, por ejemplo, que son, digamos, cosas que allí no son originales de las Islas Canarias, ¿no? Los aborígenes habrían introducido esto, pero digamos que posiblemente para él pues habrían sido llevados hasta allí y en estas industrias de la púrpura, pues bueno, pues también habrían llevado pues esto, cereales, ganado, etcétera, ¿no? Para establecerse y para mantener una población continua. Otro argumento, que el taller hallado en el islote de Lobos era demasiado pequeño para que fuera rentable por sí solo, ¿no? Para que fuera rentable el coste del transporte luego de la púrpura hasta Roma. Por tanto, él teoriza que debería haber habido otros talleres en cada una de las Islas Canarias que todavía estarían por hallarse, ¿no? Bien, y por último, que el ADN de los aborígenes canarios no solo tendría, digamos, genes norteafricanos, como se ha especulado siempre, el origen bereber de los aborígenes canarios, sino que también podríamos encontrar, por los últimos estudios que se han hecho paleogenéticos, ADN ibérico e itálico, es decir, que digamos que habría gente de distintos lugares del Mediterráneo y esto cuadraría bastante con cómo era, digamos, la distribución de los esclavos, digamos, en aquella época, ¿no? Que eran de distintas procedencias, etc. Bien, una vez explicada la teoría de Vicente Cabrera, pues voy a empezar a enumerar mis objeciones, las objeciones que yo tengo. La primera y más evidente es que el primer poblamiento conocido de Canarias a día de hoy data del siglo X a.C., cuando la ciudad de Roma todavía ni siquiera había sido fundada. Concretamente es en la isla de Lanzarote, en Teguise, en un lugar llamado Tiagua, que está a unos 6 kilómetros de la costa, en un paraje, al parecer,
imposible de detectar desde el mar. Esto es curioso. Aquí se encontró una estructura habitable de unos 100 metros cuadrados con distintas estancias. Se encontraron cerámicas, objetos de adorno personal, una estela pétrea con grabados. Al parecer podía ser un almacén para exportación. Y se achaca esta estructura o bien a los tartesios o bien a los fenicios. Más que nada por la época, pero no se sabe muy bien de qué civilización procedería esta estructura. Siglo X antes de Cristo. El segundo poblamiento conocido a día de hoy en Canarias sería la cueva de los Guanches, en la isla de Tenerife, concretamente en Icoz de los Vinos. Los restos hallados en esta cueva de los Guanches procederían, al parecer, del siglo VI a.C., cuando Roma era todavía una monarquía, ni siquiera había entrado en el periodo de la República y, evidentemente, todavía no se había extendido por el Mediterráneo, como hizo después, ¿verdad? Bien, aquí se encontró cerámica, material lítico, concretamente obsidiana y basalto, punzones de hueso, restos de cabras, de perros y de cerdos, conchas de moluscos, restos humanos y enterramientos. Estamos hablando, pues, del siglo X a.C. y del siglo VI a.C., bastante anterior a esta fecha del taller del islote de Lobos, que sería entre el siglo I a.C. y el I después de Cristo. Bien, la segunda cuestión es esto de que los aborígenes canarios no sabían navegar. Es cierto que hasta el siglo XV, cuando la conquista castellana y normanda de las Islas Canarias, pues las únicas islas de la llamada Macaronesia, esta región del Atlántico que comprende las Islas Azores, las Canarias, Cabo Verde, Madeira, las Islas Salvajes, bueno, las únicas islas habitadas hasta ese siglo XV eran precisamente las Islas Canarias. Digamos que es una zona del Atlántico que no había sido demasiado transitada, evidentemente, porque no estaba poblada, salvo estas Islas Canarias, y por esta circunstancia de que pareciera de que no sabían navegar los aborígenes canarios cuando llegaron los europeos, pues a esta gente se la trajeron aquí, no pudieron llegar por sí mismos, ¿no? Pero claro, resulta que esto de que no sabían navegar, pues tampoco está demasiado claro, porque sí que tenemos testimonios de que los aborígenes manejaban barcas de drago. El árbol del drago es pues un árbol autóctono de toda esta zona de la Macaronesia, precisamente, y el norte de África, ¿no? El drago canario, bastante conocido. Bien, pues por ejemplo, tenemos un documento jurídico fechado en Tenerife en 1525 que habla precisamente de estas barcas de drago. Tenemos también el testimonio del ingeniero y cartógrafo italiano Leonardo Torriani a finales de este siglo XVI, en las que también habla de estos barcos hechos con madera de drago que usaban los aborígenes. Antonio Macías, catedrático de Historia en la Universidad de Las Palmas, autor del libro titulado Los aborígenes canarios, 3 milenios de historia, un experto en el tema de los aborígenes canarios, pues claro, nos dice que en realidad un barco construido con madera y pieles en este clima canario, pues no dura ni un siglo. De hecho, es que tampoco se han encontrado demasiados barcos de esta época, del primer milenio antes de Cristo o de los primeros siglos del primer milenio después de Cristo. No se han encontrado tampoco demasiados barcos en el Mediterráneo. Por ejemplo, los únicos restos arqueológicos que tenemos de una embarcación fenicia fueron encontrados recientemente, no hace demasiado tiempo, en Mazarrón, en Murcia. Estamos hablando del llamado Mazarrón I y Mazarrón II. Estos dos barcos fueron hallados, uno en 1988 y el segundo en 1994. Estaban protegidos por una capa de posidonia, por eso más o menos, sobre todo el Mazarrón II se ha conservado bastante bien. Este Mazarrón II estaríamos hablando de un barco de unos 8 metros de eslora y 2 metros de manga.
8 metros de largo y 2 metros de ancho, para entenderlo. Y datarían aproximadamente siglo VII a.C. Más o menos se entiende que esta sería la época en la que naufragaron, siglo VII a.C. Son los únicos barcos fenicios, imaginaos, estamos hablando de los quizá mejores navegantes de la antigüedad, los únicos barcos fenicios que se han encontrado en el Mediterráneo. O sea que no es tan fácil encontrar barcos de estas épocas. Bien, por cierto, que este Mazarrón II, que es de los dos el que mejor al parecer se conserva, posible que se extraiga pronto del fondo marino, en una fecha tan cercana como septiembre de este año 2024. Yo estoy grabando esto en agosto de 2024, que es cuando va a salir el vídeo. Pues parece que los trabajos para extraer este Mazarrón II van a empezar ya prontito, el próximo mes, en septiembre. Será sin duda interesante, posiblemente hable de ello en un futuro vídeo. Bien, además tengo que desarrollar una cuestión. Vamos a ver, incluso aunque fuese cierto que los aborígenes canarios no navegaban en la época en la que llegaron los europeos, en el siglo XV, XIV, XV, empezaron a llegar allí europeos, eso tampoco demostraría gran cosa, no significaría necesariamente que no podrían haber llegado allí navegando. ¿Por qué? Bueno, existe el fenómeno del aislacionismo. ¿Y qué es el aislacionismo? Pues estaríamos hablando de casos que se dan de gente que ha llegado necesariamente navegando a ciertas zonas del planeta y después habría perdido la capacidad de navegar generaciones después. Digamos que sus descendientes habrían olvidado o se habrían desinteresado del tema de la navegación. Aquí tendríamos que hablar en primer lugar de los aborígenes australianos. A alguien le sorprenderá, pero lo cierto es que los aborígenes australianos que llegaron a Australia, digamos, al parecer durante la última glaciación, la glaciación de Burn, entre 40 y 50.000 años, hace entre 40 y 50.000 años, procedentes del sureste de Asia, ¿bien?, habían ido saltando de isla en isla. Es verdad que usando muchas veces puentes terrestres que a día de hoy no existen en esa zona del mundo, pero que durante la glaciación, digamos, al haber mucha más tierra emergida que la que hay hoy día, pues sí existirían esos puentes terrestres. Pero aunque quizá algunos hayáis leído que los aborígenes australianos llegaron andando a Australia desde el sureste de Asia, porque entonces se podía... No es cierto. Es decir, una cosa es que fuera un poquito más fácil porque habría más tierra emergida, pero no estaba toda la tierra emergida, con la tierra emergida suficiente como para poder haber ido caminando. Tendrían que haber hecho más cortos o más largos trayectos marítimos para llegar hasta Nueva Guinea. Y después ya, en Nueva Guinea, ya sí, a partir de ahí, desplazarse por la plataforma continental australiana, digamos, que habría estado emergida totalmente en aquella época. Estamos hablando de hace 50.000 años. La plataforma continental australiana, que es lo que se llama Sahul, ¿verdad?, que comprendería, digamos, lo que ahora es Australia, Tasmania, la isla de Tasmania y Nueva Guinea. Toda esta zona sí estaría totalmente emergida, pero para llegar a Nueva Guinea, para llegar al norte de esta plataforma continental australiana, estos aborígenes australianos tendrían que haber hecho previamente trayectos navegando, más cortos, más largos, pero unos cuantos trayectos, posiblemente durante generaciones, pero desde luego que habrían navegado. Y claro, estamos en el mismo caso. Cuando llegaron los colonizadores europeos a Australia, se dieron cuenta que los aborígenes australianos no navegaban. Y también les extrañó, porque dicen, bueno, ¿cómo han llegado hasta aquí, verdad? Bueno, pues existe este precedente, y no solo los aborígenes australianos, también los aborígenes de Nueva Guinea. Efectivamente, cuando llegaron los portugueses y los españoles en el siglo XVI, los holandeses en el XVII o los británicos en el XVIII, se dieron cuenta que
Los aborígenes de Nueva Guinea, la mayor parte de ellos no navegaban. Estamos hablando de una isla, la isla de Nueva Guinea, en la cual existen a día de hoy todavía algunas de las tribus no contactadas que aún perviven en el planeta. Sobre todo en la parte oeste de la isla, la que pertenece a Indonesia, ¿verdad? Aquí existirían a día de hoy algunas de las llamadas tribus no contactadas, las tribus que no han tenido contacto, digamos, con la civilización que aún perviven en el planeta. Son unas pocas en distintas zonas del mundo y una de ellas es el oeste de esta isla de Nueva Guinea. Pues esta gente llegó allí navegando. A día de hoy no conocen la navegación estas tribus, pero sus antepasados tuvieron que llegar allí navegando. Pero vamos con más, vámonos al Océano Índico. Aquí tenemos las Islas Andamán. El caso de las Islas Andamán es apasionante. En estas Islas Andamán, que a día de hoy pertenecen a la India, al Estado indio, tenemos otras cuantas de las tribus no contactadas del planeta. Tenemos a los Jarawa, tenemos a los Onge, tenemos a los llamados Gran Andamaneses, porque viven en la isla de Gran Andamán. Bueno, pues estas tribus, digamos que también habrían llegado allí durante el último periodo glacial, ¿verdad? Igual que los aborígenes australianos. La distancia entre el subcontinente indio y estas islas Andamán, digamos que no sería la misma de ahora. También habría pequeños puentes terrestres, pero no, al parecer, no hubiera sido posible llegar hasta allí sin hacer cortos trayectos navegando. Es así. Tenemos el caso también en estas islas Andamán, concretamente en la isla de Sentinel del Norte, de los llamados sentineleses, que esto ya sí que se consideran la tribu más aislada del mundo, una tribu bastante hostil, por cierto, al parecer. Bueno, pues esto también, estamos en el mismo caso, ¿no? De alguna manera sus antepasados tuvieron que navegar. Y ellos ahora mismo no conocen la navegación. No se tiene noticia de que conozcan la navegación en absoluto, ¿no? Claro, alguna vez he leído que el caso de Canarias pues sería el único caso de un archipiélago en el que no habría habido en los aborígenes de ese archipiélago navegación entre las distintas islas del archipiélago. Pues evidentemente no es cierto, porque en las islas Andamán tenemos un montón de tribus que no navegaban ni siquiera entre las distintas islas cercanas, más o menos cercanas de este archipiélago de las Islas Andamán. O sea que no es cierto que el caso de las Islas Canarias sea exclusivo y sea único. Claro, pues ¿por qué se da este fenómeno? Bueno, pues solo podemos teorizar, pero a mí me parece que lo más probable es que, claro, cuando la navegación fue necesaria para una serie de gentes que iba emigrando de isla en isla, pues se desarrolló la navegación, pero cuando digamos que estas poblaciones se establecieran en una isla y se quedaron allí, pues pasando las generaciones, ya la navegación dejó de serles útil, o dejó de interesarles y se dedicaron a otras cosas. Y nada más que pues esto es tan sencillo como esto, ¿verdad? Claro, tenemos también en el Pacífico, claro, a lo mejor alguien se me va a molestar con esto, ¿no? Pero voy a explicarlo porque esto tiene, digamos, sus matices, ¿no? Estaríamos hablando de la isla de Pascua, de Rapa Nui. Bien, cuando llegaron los colonizadores europeos a Rapa Nui, pues también se dieron cuenta de que la navegación que había en esta isla, en todo caso, al parecer, como mucho habría sido navegación costera dedicada a la pesca. Pero claro, es que estamos hablando de la isla habitada más aislada del planeta, que está a una distancia de 3.526 kilómetros de Chile, que es lo más cercano que hay al este, y una distancia de 2.075 kilómetros de las islas Pitcairn, que es lo más cercano que hay al oeste. Figuraos qué tipo de navegantes tuvieron que ser estos los que llegaran a la isla de Pascua. Unos navegantes excepcionales. Y sin embargo, cuando llegan los colonizadores europeos, al parecer, pues que no hubiera navegación, pero como mucho sería una navegación pesquera, una navegación costera. Es decir, se habían desentendido un poco de las navegaciones a largas distancias.
¿Por qué digo que quizá alguien se me moleste? Bueno, porque quizás si alguien me ve desde Rapa Nui, desde la isla de Pascua, que por cierto me haría ilusión que hubiese alguien que me viese desde allí. Si hay alguien, por favor, que escriba en la cajita de comentarios. Bien, pues si alguien me ve desde allí, pues claro, a lo mejor se ofende porque es verdad que ahora mismo hay un movimiento cultural en la isla de Pascua de recuperación de la navegación a largas distancias, concretamente usando lo que viene a llamarse el catamarán polinésico, el Baka Taurua. Este tipo de embarcación, que es una canoa de doble casco, muy parecido a lo que luego se ha llamar catamarán, que es la que usaban muchos polinesios al parecer. Y, por ejemplo, en el año 2019, una embarcación de este tipo, el Queenie Alalola, ¿verdad?, que fue una embarcación construida en el astillero de Chiloé, que son unas islas del sur de Chile. En este astillero de Chiloé se construyó este Queenie Alalola con madera de ciprés de Huaytecas, que es un árbol que se da en Chile y Argentina. Bien, esta embarcación comenzó su navegación el 14 de febrero de este año de 2019, remontando la costa chilena desde Chiloé, haciendo varias escalas. En Valdivia, por ejemplo, una escala que hizo en Valdivia, se hizo una ceremonia con mapuches. Hablábamos en otro episodio de la relación genética entre los mapuches y los polinesios. Te lo voy a dejar aquí en esta ventanita. Por cierto, que estas ventanitas no hace falta que las pinchéis ahora. Luego, también debajo de la descripción del vídeo podéis encontrar estos episodios a los que me estoy refiriendo, concretamente este en el que hablábamos de la relación genética entre los mapuches y los polinesios. De esto son muy conscientes aquí en los pascuenses. Por eso hicieron esta ceremonia con los mapuches, con representantes del pueblo mapuche en Valdivia. Y finalmente, pues el 1 de abril, ya esta embarcación salió de Valparaíso para afrontar el Pacífico y dirigirse a Rapa Nui, lugar al que llegó el 27 de abril de este 2019. Por tanto, bueno, pues en la isla de Pascua se está recuperando, digamos, la navegación ancestral, ¿no? La navegación ancestral de los antiguos polinesios, pero también es cierto que, aunque evidentemente tuvieron que ser unos navegantes excepcionales en su momento, cuando llegaron los colonizadores europeos, esta navegación a grandes distancias al parecer se había perdido. Es decir, era un pueblo totalmente aislado, de los Rapa Nuis, de los habitantes de la isla de Pascua. Bien, después de darnos esta vueltecita por el mundo, volvemos a retomar los argumentos de Vicente Cabrera. Otro de los argumentos que él habla para justificar esto de que los aborígenes canarios posiblemente tuvieran este origen de esclavos romanos, pues era este de que no tenían armas ni herramientas de metal, que vivían en la edad de piedra. Bien. Claro, él mismo reconoce en el estudio, en el artículo, digamos, que claro, es que en las Islas Canarias no hay minerales para fabricar armas de hierro o de bronce. No, hombre, esto es una cosa a tener en cuenta, evidentemente, ¿no? Porque si no hay minerales para esto, pues ya me contarás también. Él dice, bueno, en todo caso, digamos que si hubiera sido una colonización con origen en las costas africanas o lo que sea, pero de gente que hubiera llegado hasta allí, pues posiblemente hubieran quedado restos de estas armas, aunque sean pues en algún yacimiento, tal. Pero claro, es que esto es como buscar una aguja en un pajar. Es decir, si las primeras gentes que llegasen a las Islas Canarias hubieran llevado armas y otros elementos de metal, pero después, bueno, pues lógicamente con el uso hubieran sido abandonados y no se puedan haber fabricado más por la ausencia de minerales, pues esto es como buscar una aguja en un pajar. A diferencia de las cabras, las armas no se reproducen. Es decir, esta gente pues posiblemente llevó cabras y después cuando llegaron los europeos encontraron con que había cabras, pero las armas no se reproducen. Entonces, claro, pues es muy difícil. Bueno, a lo mejor algún día se encuentran. También, oye, esto podría incluso querer decir que la colonización de
la primera llegada de seres humanos a las Islas Canarias, pues a lo mejor incluso se produjo antes de la Edad de Bronce o antes de la llamada Edad de los Metales. ¿Por qué no? Otro argumento, que este taller hallado en la isla de Lobos era demasiado pequeño para que fuera rentable trasladar esta púrpura a Roma. Por tanto, él teoriza que debería de haber en las distintas islas otros talleres de extracción de púrpura, que lo que pasa es que todavía no se ha hallado ninguno, aparte de este de la isla de Lobos. Claro, él teoriza de que tiene que haberlos. Bueno, quizá algún día se encuentren, pero de momento solo se ha encontrado este de la isla de Lobos. Bien. Claro, a mí me parece que quizá se ha encontrado este taller de la isla de Lobos porque este islote, tanto entonces como ahora, está deshabitado. Tanto entonces como ahora estaba deshabitado. Y quizá, pues bueno, por eso quien organizara allí esta extracción de la púrpura, pues eligiera este lugar, precisamente porque, claro, estamos hablando de este material que era más costoso que el oro, tenía un valor bastante mayor incluso que el oro, era quizá de los materiales, uno de los negocios, digamos, más lucrativos de la antigüedad. Y claro, tenemos el caso, por ejemplo, de las Islas Púrpuras que hemos citado, que, claro, aquí también encontramos estos talleres de extracción de púrpura precisamente en islotes, no en la costa continental africana, sino en unos islotes que, claro, entiendo que serían más fáciles de controlar. Digamos que sería más fácil de controlar este negocio de la extracción, porque claro, sería muy apetitoso para mucha gente, claro. Y sin embargo, pues en un islote pequeño, más o menos deshabitado, pues bueno, una pequeña guarnición que dejaras allí, unos pocos soldados, se podría proteger toda esta industria, pero posiblemente en el continente o en una isla grande y habitada, como posiblemente fuese ya entonces la cercana isla de Fuerteventura y el resto de las Islas Canarias, pues sería más complicado asegurar la extracción de esta sustancia sin que hubiera problemas, ¿no? El caso de las Islas Gadeiras es exactamente el mismo, porque estamos hablando de pequeños islotes, ¿verdad? Que era lo que eran en la época, las Islas Gadeiras. Dices, es que bueno, no era rentable con un solo taller aquí en este pequeño islote de Lobos. Luego el coste de lo que era trasladar la púrpura hasta Roma. Hombre, es que en principio yo creo que tampoco haría falta trasladarlo hasta Roma, sino más bien posiblemente a Mogador, de lo que ya hemos hablado y volveremos a hablar. En todo caso, posiblemente quizá no era del todo rentable y por eso se abandonó y duró apenas un siglo este taller de extracción de púrpura. No lo sabemos, no podemos saberlo, evidentemente. Todo esto es una teoría que a mí me parece que está cogida un poco por pinzas. Además, esto de que, claro, talleres en todas y cada una de las Islas Canarias, en las 7 grandes Islas Canarias, que en las 7 había habitantes cuando llegaron los europeos, siglo XIV, XV. Digamos que ahí los romanos dejaron luego abandonados a su suerte a estos esclavos en todas y cada una de las Islas Canarias. Me parece un poco extraño, ¿no? Y además otra cosa, había esclavas, pero claro, si no hubiera habido esclavas, ya me contarás tú a mí, tú los dejas abandonados allí en el siglo I después de Cristo, como dejes abandonados solo a los esclavos, sin esclavas, pues en el siglo XIV ahí no hay nadie, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que en esta industria de la extracción de la púrpura también se usaban esclavas. Hombre, evidentemente esclavas, había muchas también en el Imperio Romano. Normalmente las esclavas pues eran comadronas, nodrizas, costureras, hilanderas, tejedoras. Purpurarias, precisamente, las purpurarias eran las que teñían las telas, pero no creo yo que allí en esos talleres supuestos de las Islas Canarias se tiñesen las telas. Una cosa es extraer la púrpura y luego lo de teñir las telas se haría evidentemente en otra parte.
esclavas, es decir, destinadas principalmente al ámbito doméstico, prostitutas también, etcétera. Pero, claro, no sé yo hasta qué punto la idea de quien explotara este negocio sería, bueno, voy a llevar también mujeres allí a este tipo de trabajo. No, a mí no me cuadra demasiado, ¿verdad? No me cuadra demasiado. En general, toda esta teoría me parece un poco cogida con pinzas. Además que no se ha hallado ningún otro taller aparte de este de la isla de Lobos. Es decir, teoría que con esto todos los aborígenes canarios procederían de esclavos romanos. Yo no acabo de verlo. Antonio Macías, al que ya hemos citado, teoriza que el poblamiento de las Islas Canarias, esto es una teoría muy interesante para mí, se produjo a raíz de la desecación del Sáhara. Fijaos que muchas veces se habla del poblamiento procedente del Magreb, ¿no? Digamos del norte de África, y sin embargo Antonio Macías teoriza que no, que sería posiblemente desde el Sáhara. Entre el año aproximadamente 8000 hasta el 2000 a.C. se habría producido lo que se llama la desecación del Sáhara, que originalmente hubiera sido, bueno, no sé si tanto como un vergel, pero bueno, posiblemente un lugar muy distinto del que conocemos ahora, y esta desecación habría obligado a los pueblos que habitaban en esta zona, en esta inmensa zona que a día de hoy ocupa el desierto del Sáhara, a moverse, tanto al norte como, y él dice que posiblemente al este, que el origen de los egipcios, de los antiguos egipcios, sería posiblemente poblaciones procedentes del Sáhara, como gente que navegase hasta las cercanas Islas Canarias. Bueno, a mí me parece que esta teoría, que sigue siendo también una teoría, evidentemente, para la cual no hay pruebas, pero a mí me llama un poquito más la atención, ¿eh? Es muy interesante. Claro, se dicen, es que estos aborígenes canarios vivían en el Paleolítico. No es exactamente así. No es exactamente así. Estos eran recolectores, pero también eran agricultores y ganaderos. Por tanto, digamos que vivían como mucho en el Neolítico, ¿no? Según él, no eran prehistóricos, sino protohistóricos, ¿no? Digamos que este es un término, digamos, más técnico para definir el estado cultural en el que se hallaban los aborígenes canarios, que por otra parte tampoco tendrían por qué tener un solo origen. Evidentemente, las pruebas genéticas que se han hecho, las pruebas paleogenéticas que se han hecho últimamente, efectivamente se ve que tienen un origen mayormente africano, pero también del sur de Europa. Y eso tampoco nos tiene que llamar demasiado la atención, porque evidentemente durante siglos, pues aparte de una posible migración desde el norte de África, desde el Magreb, o desde un poquito más al sur, desde el Sáhara, en el momento histórico que fuese, una migración bastante, quizá más acentuada, pero durante siglos allí puede haber llegado gente de distintos orígenes, gente que se echara al mar y se perdiera, por ejemplo, ¿no? O que fuera allí a propósito. No lo sabemos, no podemos saberlo. Pero evidentemente pueden haber llegado desde la orilla norte del Mediterráneo también distintos grupitos de gente, a lo mejor no tan numerosos como no tan numerosos como de las cercanas costas africanas, pero también desde luego desde la orilla norte del Mediterráneo o desde el Atlántico ibérico, ¿no? Pueden haber llegado desde luego grupos de personas a las Islas Canarias en distintos momentos. Bien, creo que es el momento de empezar a hablar de Juba II. Es un personaje que os había citado antes y es un personaje muy interesante. Toda esta historia. Juba II era el hijo del rey Juba I. Esto no es muy sorprendente. El rey Juba I de Numidia, que era un rey bereber, digamos. Y este hombre, pues Juba II, fue primero rey de Numidia y después rey de Mauritania, entre el siglo I a.C. y el siglo I después de Cristo, justamente en la misma época en la que se ha hallado el taller del islote de Lobos, ¿verdad? Era un vasallo romano, digamos, un vasallo romano que disfrutó del favor de Julio César y de Octavio Augusto, nada menos, ¿no? De hecho, participó en la batalla de Accio, o de Actium, digamos, que es la batalla
que se produjo entre Octavio, luego llamado Octavio Augusto, y Marco Antonio. La derrota de Marco Antonio en esta batalla fue la que luego derivó en el suicidio del propio Marco Antonio y de Cleopatra. Bien, pues este Juba II estuvo en el bando de Octavio Augusto, y bueno, pues luego pues esto le repercutió muy favorablemente. De hecho, además, la primera esposa de este Juba II fue Cleopatra Selene, que nada más y nada menos era la hija de Marco Antonio y de Cleopatra. Esta Cleopatra Selene fue entregada como esposa por Octavio Augusto. Bueno, pues este hombre, que vivió entre el siglo I a.C. y el siglo I después de Cristo, estaba muy relacionado con el negocio de la púrpura. De hecho, realizó una expedición a las Islas Púrpuras para restablecer los procesos de extracción de la púrpura que habían iniciado allí los fenicios tiempo antes, ¿no? Además, fue nombrado duumviro honorario de Gades, de Gadir, del actual Cádiz, ¿verdad? Que este duumviro pues era un cargo, un magistrado de una colonia romana relacionada con el comercio, es decir, estaba relacionado con los dos principales lugares de extracción de la púrpura en la época, en esta zona, tanto en la orilla norte del Atlántico como en la orilla sur, tanto está relacionado con Gades y con las Islas Púrpuras cercanas al puerto de Sahuira, de lo que entonces se llamaba Mogador, ¿verdad? Pero es que además este Juba II patrocinó expediciones tanto a Madeira como a las Canarias. Sí, sí. De todo esto nos habla en un tratado llamado Sobre Libia, que al parecer data del año 6 después de Cristo. De este tratado nos habla Plinio el Viejo en su obra Historia Natural. En Historia Natural, Plinio el Viejo nos habla tanto de un personaje llamado Estacio Seboso, así se llamaba, Estacio Seboso, como de este Juba II, para hablar de estas Islas Canarias. Usa las fuentes de estos dos personajes, tanto de Estacio Seboso como de Juba II, que habría patrocinado una expedición a las Canarias. Si yo tuviera que apostar, pues diría que detrás del taller de extracción de púrpura del Islote de Lobos posiblemente estuviera este Juba II. Pero bueno, es una apuesta, es una teoría, como tal cualquiera, pero desde luego a mí me cuadra bastante todo esto. Este Juba II, en este tratado llamado Sobre Libia, según Plinio el Viejo, que es la fuente que tenemos que habla sobre lo que a su vez había escrito Juba II, este Juba II habla de las Fortunatae Insulae, así las llamaba, las Islas Afortunadas. Las Islas Canarias para Juba II eran las Islas Afortunadas. Es un apelativo que a día de hoy se mantiene para las Islas Canarias. No era el primero que la llamaba así, ya Plauto, un romano bastante anterior a Juba II, que vivió entre el 250 y el 184 a.C., las llamaba Fortunatorum Insulas. Bien, Plutarco, que es ya un historiador de la segunda mitad del siglo I y de principios del siglo II, en cambio la llama Makaron Nesoi, las islas de los bienaventurados, en griego Makaron Nesoi, islas de los bienaventurados, de aquí viene Macaronesia, de lo que hemos hablado antes. Claro, todo esto de las islas de los bienaventurados y las islas afortunadas, en realidad tiene una procedencia de la mitología griega, ¿no? Es un tema interesante, pero que excede, yo creo que ya, de lo que estamos hablando en este vídeo, así que lo voy a dejar ahí. Pero, bueno, es curioso. Aunque bien pensado, sí que me voy a meter un poquito en la mitología griega, porque yo creo, y esto ya es una teoría, bueno, no es una teoría mía, pero en la Odisea de Homero, que teóricamente podría haber sido escrita entre el siglo VIII y el siglo VII a.C., podemos ver dos tipos de viajes, los de Odiseo, los de Ulises, ¿verdad? Y los de su hijo Telémaco.
Teóricamente, hay gente que dice que los viajes de Ulises o de Odiseo, que serían bastante más largos, podrían haberse producido a través del Atlántico, mientras que los de Telémaco se habrían hecho a través del Mediterráneo. Claro, imaginaos, ¿no? ¿Qué posibilidades tiene esto? ¿Qué islas conocería ya esta gente, estos griegos, ya en el siglo VIII, siglo VII a.C., en el Atlántico, ¿verdad? Claro, estamos hablando de que muy posiblemente o fenicios o tartesios hubieran estado ya en Lanzarote en el siglo X a.C., así que no nos podemos llevar demasiado las manos a la cabeza con esto, ¿no? Pero todas estas islas, las islas del cíclope Polifemo y la isla de las sirenas o la isla de Calipso, quién sabe qué islas podrían ser estas. Bueno, de hecho, la isla de Polifemo, del cíclope Polifemo, a mí me parece una isla volcánica, porque estamos hablando de un monstruo de un solo ojo que cuando se cabreaba tiraba grandes rocas desde la isla hacia el mar, ¿no? Eso es un volcán, para mí eso es un volcán. Ese monstruo del solo ojo me parece un volcán. No sé a vosotros qué os parece. Claro, una isla volcánica como podría ser pues cualquiera de las Islas Canarias. ¿Quién sabe si esta isla del cíclope Polifemo de la que se habla en la Odisea podría ser Tenerife o Las Palmas? Vaya usted a saber, ¿no? Bueno, dejemos aquí esto, pero a mí me parece muy interesante. Hay que decir que los que sí que acabaron siendo esclavos fueron los aborígenes canarios a partir del siglo XV, a partir de la conquista europea, muchos de ellos, ¿no? Muchos de ellos. De hecho, hay un estudio de Alberto Cuartapelle que habla de que a finales del siglo XV podemos encontrar esclavos canarios tanto en el puerto de Palos, como en el puerto de Sevilla, en Mallorca, en Ibiza, en Valencia, en Barcelona, los puertos también italianos de Génova, de Florencia, de Siena, de Venecia, en Sicilia. Es decir, había un mercado de esclavos, hubo un mercado de esclavos con estos aborígenes canarios, pero ahora así a partir del siglo XV. Y eso pese a que realmente los reyes católicos intentaron que no fuera así. Es decir, hubo órdenes de que, pero claro, parece ser que no controlaban tanto como a veces se piensa las actividades de sus súbditos. Aunque los reyes católicos no querían comerciar con esclavos, pero al parecer no tenían tanto control todavía de todas las actividades comerciales que se daban en sus reinos, ¿verdad? Porque, desde luego, aparecen esclavos canarios en todos estos puertos, tanto españoles como italianos, a finales del siglo XV. Bien, hemos hablado de estudios paleogenéticos para rastrear los orígenes de los aborígenes canarios, pero también los hay para rastrear los orígenes de la actual población canaria. Hay varios distintos, pero bueno, digamos, voy a coger uno que se llama The Genomic History of the Indigenous People of the Canary Islands, la historia genómica de la gente indígena de las Islas Canarias, publicado en la revista Nature, bueno, como se diga, bien, en una fecha tan reciente como 2023, el año pasado, en el cual nos dice que la actual población canaria tendría un origen genético de un 17,8% indígena canario. 17,8% indígena canario. Mientras que tendría un 79,7% europeo y un porcentaje de 2,6% subsahariano. Esto es lo que nos dice este estudio. Fluctúan, hay otros estudios también, pero vamos, los datos más o menos son bastante parecidos. Esto fluctúa según la isla. De hecho, parece ser que es en la isla de La Gomera donde hay un ascendiente indígena mayor, mientras que en el Hierro pues sería menor. ¿Por qué? Porque en el Hierro, al parecer, los bimbaches, que eran los aborígenes del Hierro, pues habrían sido
prácticamente exterminados o esclavizados, mandados a otros puertos, como hemos visto, del Mediterráneo y tal, y no hubiera quedado. También parece ser que la población de la isla del Hierro era bastante menor que en otras islas, y bueno, pues prácticamente no quedó nadie de los bimbaches, de los aborígenes del Hierro. Fijaos que esto, en otro capítulo, que os lo dejo aquí, el de los Yamnayas y los Házaros, yo teorizaba sobre que el único exterminio completo que yo conocía de una población aborígena que se había dado en la isla de Tasmania, en la colonización británica de la isla de Tasmania, pero posiblemente esto de la isla del Hierro a lo mejor pues tendríamos un caso parecido. Yo en ese vídeo tenía alguna discusión interesante sobre este tema con vosotros, con la gente que habéis dejado comentarios en ese vídeo. Y sí, pues a lo mejor tenemos otro caso aquí, en la isla del Hierro. Es verdad que no quiere decir que los actuales habitantes de la isla del Hierro no tengan origen, un porcentaje de origen indígena canario, porque después esa isla fue repoblada con otros indígenas de otras islas. Pero digamos que, al parecer, los indígenas del Hierro no habrían tenido descendencia genética a partir de la conquista. Bien, pues voy a finalizar ya aquí. Yo creo que ya se está haciendo un poquito largo el vídeo, pero merece la pena. No sé qué pensáis vosotros. ¿Creéis que pueden tener los aborígenes canarios un origen de esclavos romanos? Yo evidentemente pienso que no. Y bueno, pues en el fondo pues también es para hacer un poquito de justicia a todos estos aborígenes canarios que curiosamente durante la época de la conquista parecían no tener demasiada alma de esclavos, ¿verdad? Hay una cosa que se llama el salto místico, se ha venido a llamar el salto místico, una especie de salto ritual, un despeñamiento que ocurría, parece ser que en situaciones en las que se veían rodeados, se veían perdidos, se veían derrotados y decidían lanzarse al vacío. Esto sorprendía mucho a los castellanos de la época y ha quedado reflejado en sus crónicas este despeñamiento, este salto ritual, este salto místico que parece ser que muchos aborígenes realizaban, ¿no? O tenemos el caso, por ejemplo, de Tanausu, un caudillo de la isla de La Palma, un Benaorita, que es como se llamaban los aborígenes de la isla de La Palma, que cuando fue apresado y embarcado hacia Castilla para presentarle a los reyes, pues decidió no comer ni beber agua durante el trayecto hasta que murió, porque no quería ser esclavo. Es decir, me da la impresión de que, bueno, pues tenían bastante aprecio a la libertad, ¿no? Estos aborígenes canarios, y bueno, pues hasta cierto punto es para hacerles un poquito de justicia, en mi opinión. Cada uno lo verá como quiera, evidentemente. Y nada, pues ya me despido. Comentadme en la cajita de comentarios lo que os ha parecido el capítulo. Suscribíos al canal, los que no lo hayáis hecho, es totalmente gratuito. Dale like, dale al me gusta si os ha gustado el capítulo. Compartidlo entre la gente que penséis que puede interesarle. Y si queréis apoyar este canal de una manera especial, económicamente, pues tenéis varias opciones. Una de ellas es la membresía. En la pestañita que dice unirme, bueno, pues ahí tenéis una membresía que he llamado Alter Mecenas, que, bueno, se puede apoyar al canal haciéndose miembro por una cantidad de 1,99 euros al mes, euros o la moneda del país en el que vosotros estéis, el equivalente a esta cantidad. También tenéis los Super Thanks, los llamados Super Thanks, que, bueno, son en esta pestañita que veis que dice gracias, sería poner un comentario destacado en la cajita de comentarios, dando además una donación o incluso la cuenta de PayPal, que siempre dejo en la descripción del vídeo. Y nada más, muchas gracias por aguantarme hasta el final y me despido hasta el próximo capítulo de Alter Historia.